El propio presidente de la República, Felipe Calderón, encabezaba las reuniones con narcos. Él dice, yo estaba ahí, tengo registraciones de videos, fue lo que me mandó a decir junto con sus abogados. Después tenemos que en el juicio del Chapo Guzmán, que apenas terminó en enero pasado, se dijo, hubo testigos de la Fiscalía, que Felipe Calderón recibió pagos millonarios de sobornos durante su sexenio por parte del Mayo Zambada y de Cártel de Sinaloa. Entonces estaríamos hablando realmente que, de acuerdo a esta información, pues Genaro García Luna no es que actuara por sí solo. Que vivíamos en un narcoestado, fíjense hasta dónde llegamos, por la ambición, la corrupción, la impunidad que se gestó en todo este periodo, que duró 36 años. O sea, el periodo neoliberal oligárquico en México empieza con la llegada a la presidencia de la República de Miguel de la Madrid Hurtado. Llegando a la presidencia de la República, una de las primeras reformas que hizo fue modificar varios artículos constitucionales, entre ellos el artículo 28 constitucional, el artículo 25 constitucional. El artículo 28 es el que señala cuáles empresas son estratégicas para el desarrollo nacional. Y de acuerdo al artículo 28, en las empresas estratégicas no se le dan su administración a empresas privadas, son exclusivamente administradas por el Estado. Por eso ese artículo menciona que no constituirán monopolios las empresas que administra el Estado. Y entre ellas estaba Pemex, Aeroméxico, la Petroquímica Básica, Teléfonos de México, entre otras. Finalmente, de ese número importante de empresas estatales, hoy solamente el artículo 28 constitucional, después de las sucesivas reformas, quedan solamente, si ustedes observan, telégrafos, que por la situación de las comunicaciones a través de Internet pues ya está rebasado. El otro es correos, que sigue siendo correos nacionales, ya está rebasado. En relación a la generación de energía eléctrica, también fue la última reforma, que ahorita veremos cuánto dinero se dio para modificar precisamente el artículo 28 constitucional, el artículo 27 constitucional y el artículo 25 constitucional, para entregar la riqueza nacional y las grandes empresas del Estado mexicano, que son al final empresas del pueblo, a la iniciativa privada. Habrá que alinearse por la derecha ahora. Pero ahí empezó el proceso. También la banca era nacional. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. Se privatizó la banca, sobre todo con Salinas de Gortari. 18 bancos se privatizaron. Si ahorita tuviéramos esos bancos controlados y dirigidos por el Estado, otra cosa muy diferente sería. Pero ahora sí, como dice el presidente de la República, o sea, no tuvieron llenadera. Y precisamente esas privatizaciones, esas modificaciones a la Constitución fueron acompañados exactamente de un proceso de corrupción muy grande. El presidente de la República hoy en la mañana comentó eso, pero salió ya la noticia hoy mismo, que dio la Fiscalía General de la República, de que dentro de las declaraciones que hace Lozoya, hay dos muy relevantes. Este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Y el que después fue presidente y su secretario de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas. Una primera, que es lo mismo que hizo Salinas de Gortari cuando hizo el fraude electoral, se utilizaron millones de pesos para el fraude electoral. En el caso de Lozoya, él plantea que se utilizaron
solamente por parte de Odebrecht, alrededor de 100 millones de pesos para el fraude electoral que se gestó y que permitió que llegara Peña Nieto a la presidencia de la República. Más de 100 millones de pesos aportados por Odebrecht. Pero eso nada más es lo que aportó Odebrecht. Hay que ver lo que aportaron otras empresas, cantidades millonarias también para el fraude electoral de Peña Nieto. Por eso, en distintos estudios que se hizo que algunos presentó precisamente el hoy presidente de la República, sobre todo en su libro No decir adiós a la esperanza, que lo recomendamos que lo lean. Por eso se hizo una exposición en el Zócalo, después del fraude electoral de Peña, de la cantidad inmensa de tarjetas que repartieron al por mayor a través de Monex, o sea, varios tipos de tarjetas que eran de 1,000 pesos, de 2,000 pesos, de 3,000 pesos, de 5,000 pesos, pero eran miles y miles de tarjetas, claro, porque hubo millones y millones de pesos que entre otros aportó Odebrecht. Volvemos al tema de Odebrecht. También algunas de las reformas que se hicieron, reforma energética, por ejemplo, la reforma energética que se hizo durante el gobierno de Peña Nieto, Odebrecht, según las declaraciones de Lozoya, aportó 120 millones de pesos. Es la compra de votos para la reforma, para las reformas estructurales en 2013 y 2014. En ese caso específico se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y 5 senadores que él señala los nombres y que por supuesto quedarán en reserva estos nombres hasta que nosotros judicialicemos en el caso de que encontremos las pruebas suficientes. A un diputado y 5 senadores, imagínense, ya más o menos ustedes verán qué senadores de la República recibieron esa cantidad de recursos para pues maiciar a otros diputados y a otros senadores y poder aprobar esas reformas, la reforma energética. Pero si eso se hizo en el gobierno de Peña Nieto, que hoy se sale a la luz por las declaraciones de Lozoya, pues ¿qué no se habrá hecho en el gobierno de Calderón? Cuando, por ejemplo, se llevó a cabo la extinción de Luz y Fuerza y también las modificaciones, además esa extinción fue inconstitucional, que también eso se tiene que revisar. Entonces, pero por otro lado, las declaraciones que está dando García Luna, que además García Luna está en una cárcel en Estados Unidos, está siguiendo un proceso y el juez que está causando este proceso, pues precisamente derivado de este proceso se están dando a conocer los nexos de García Luna. Por ejemplo, hoy lo dijo el presidente de la República en la mañana, la cantidad también de millones de dólares que recibió García Luna de uno de los cárteles más importantes del país. Es decir, se protegía a uno de los cárteles y se golpeaba a otro de los cárteles. Aquí también se viene abajo esa arrogancia de Calderón de que dice que él combatió al narco. Bueno, combatió a un grupo y benefició a otro grupo. O sea, yo creo que hasta ellos mismos, si se profundizan las investigaciones, seguramente crearon su propio cártel para traficar y negociar millones y millones de dólares. O sea, ¿qué cártel? Pues el de García Luna con Peña Nieto, con este Calderón, porque es ingenuo a estas alturas. Nadie cree que Calderón no se haya dado cuenta de lo que hacía su secretario de Seguridad Pública. Máxime cuando el mismo Calderón condecoró a los policías estrellas de su régimen. O sea, sería ingenuo, ilusorio pensar que no sabía. Por eso anda muy preocupado y por eso anda dando declaraciones sin ton ni son, porque es lo que les queda. O sea, como que desviar la atención a través de declaraciones que algunos de los medios de comunicación, cómplices y chayoteros de ellos, pues magnifican y minimizan
otras como las declaraciones de Lozoya, que están muy claras, o lo que está haciendo García Luna en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero finalmente el presidente decía en la mañana, bueno, ¿y yo en eso qué culpa tengo? Si García Luna no está apresado en México, García Luna está apresado en Estados Unidos. El proceso que está llevando a cabo no lo está dirigiendo el presidente de la República, ni siquiera la Fiscalía General del país. Está dirigido por un juez de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, lo que diga ya García Luna, pues evidentemente que imagínense, ni por consigna del presidente de la República, porque además, y aunque estuviera aquí preso, ese no es el método del presidente. El presidente es altamente humanista, respeta los derechos humanos, y él se pronuncia abiertamente porque se aplique la justicia sin intervención de él, que cada quien haga lo que tenga que hacer. Pero ahora, repito, pues se va viendo es un narcoestado profundamente corrupto, el que se generó en este periodo neoliberal y que salpica evidentemente ya ahorita con las declaraciones del director de Pemex, pues directamente a Peña Nieto, su campaña de Peña Nieto. Dicen que dentro de esos 100 millones que Odebrecht entregó para la campaña de Peña, una parte fue para contratar asesores extranjeros, y no dudamos igual de los algoritmos que se crean para desviar, tergiversar, cambiar, alterar la votación que se recibe. Lo mismo que pasó con el fraude que hizo Calderón. Entonces, no podemos ignorar estas cosas. Pero como dice el presidente, el mal no se puede combatir con el mal. O sea, fíjense, si fuera otro gobierno que tuviera pleitos personales con expresidentes, pues sí estarían utilizando el mal contra el mal. O sea, la fuerza del Estado para golpear a enemigos personales, como lo fue, por ejemplo, cuando llegó a la presidencia de la República Carlos Salinas de Gortari, utilizó el poder del Estado, por ejemplo, para sembrar armas en el domicilio de uno de los dirigentes petroleros por muchos años. ¿Por qué? Porque ese dirigente petrolero no apoyó la campaña de Carlos Salinas de Gortari. Ahí sí se utilizó la venganza y la fuerza del Estado para, con toda impunidad, reprimir a opositores que eran incluso de su mismo partido, como fue Galicia. O también se utilizó la fuerza del Estado vengativamente para hacer que saliera del país el que fue también senador y que era del PRI y que era dirigente magisterial. O sea, aquí no, aquí la fuerza del Estado con el presidente Andrés Manuel López Obrador se utiliza para beneficio del pueblo, no para desarrollar, crear venganzas hacia nadie. Aquí, digamos que el presidente ha sido muy claro, como lo dijimos el día de ayer, y hoy lo reiteró. O sea, él no va a permitir que ninguno de los funcionarios del gobierno mexicano solape actos de corrupción o cometa actos de corrupción. Él dijo que platicó con el gabinete para reiterar ese tema. Nada de corrupción, porque si la corrupción es el principal mal del país, pues muy mal se verían funcionarios del gobierno que utilizaran o solaparan o se convirtieran en cómplices de acciones corruptas. Y él lo dijo, o sea, todos tenemos que estar vigilando. ¿Cómo se vigila? Pues que puede haber funcionarios que de un día para otro, en unas semanas, cambian su estilo de vida. Ya traen un camionetón, ya tienen una propiedad aquí, otra por otro lado. Eso, dice el presidente, no se puede ocultar. Y claro, tenemos que estar todos muy atentos en esa situación, porque en el fondo lo que se está gestando en nuestro país, que ya lo hemos dicho muchas veces, pero todos nosotros tenemos que tener mucha claridad, y es uno de los aspectos fundamentales de la obra que hace el presidente de la República. Se está gestando una gran revolución cultural, es decir, despojar del cerebro de los mexicanos de toda la basura neoliberal que se difundió a través de los medios de comunicación y de sus comentaristas chayoteros estrellas. Eso hay que ya irlo despejando. No es fácil, porque fue una cuestión incisiva, permanente, como la gota de agua que finalmente perfora la piedra.
o siguiendo la táctica de los nazis, repetir una mentira 1000 veces hasta que se convierte en verdad. Entonces, ¿qué hicieron los medios de comunicación que hoy atacan ferozmente al presidente? Porque sus intereses han sido afectados, no por venganza de ninguna forma, sino simplemente porque el presidente se apega a derecho y sobre esa base camina. No, lo que pasa es que, como él decía, se llegó a decir que la corrupción forma parte de la cultura del pueblo mexicano. Pues es una aberración. Eso es lo que dijo uno de los expresidentes para justificar en el fondo su actitud corrupta y corruptora. Pero no, el pueblo de México es otra cosa muy diferente. Entonces, también el día de hoy el presidente fue muy enfático en el sentido de que queremos recalcar esto, porque insisto, él no obra por venganza, obra por justicia. Él dijo, me acusa, y claro, se refiere a Calderón, lo acusa de que saludó a la mamá del Chapo. Y el presidente dijo, pues no me arrepiento, es una anciana venerable, como todos los ancianos son venerables, y que se preocupa pues por su hijo, porque toda madre, independientemente de que su hijo, de la conducta de su hijo, siempre tiene un cariño por sus hijos, y siempre, eso algunos dicen por instinto maternal, yo diría también por un principio elemental, filial, de la madre al hijo, pues siempre hay preocupación. Y el presidente de la República no hizo el feo en saludarla. Al contrario, reiteró que no se arrepiente de haber saludado a una anciana respetable, lógicamente que se preocupa por su hijo. Dice, no, pero Calderón, que tiene otra mentalidad, otra conformación mental, otra moral, ligada a las posiciones de la corrupción y del narcoestado, pues él se jacta de decir que él no la saludó. No, pero seguramente cenó con algunos integrantes de ese cártel y pactó con ellos. O sea, él se quiere ir por las ramas, por lo externo, pero en el fondo hizo pactos con ellos que nos causaron, pues, decenas o centenas de muertos a los mexicanos. Por otro lado, el presidente también dijo claramente, porque el día de ayer Calderón pues, se jactó de haber hecho otras cosas. El presidente dijo hoy, efectivamente, yo asumo la responsabilidad, yo di la orden de que no se siguiera con el operativo del hermano del Chapo, porque eso hubiera llevado a una gran matanza. Tal vez hubieran fallecido por esa acción centenares de personas inocentes, porque los grupos delictivos ya estaban afuera con armamento pesado, afuera de una de las unidades habitacionales donde viven los familiares de soldados. O sea, eso también hay que sopesarlo muy bien. El presidente hizo alusión a que cuando se detuvo y se anunció con bombo y platillo a uno de los narcos en el periodo de Calderón, hubo por lo menos 100 muertos. Y finalmente también lo dejaron ir. O sea, tenemos que ir a la esencia de las cosas y no quedarnos en la apariencia. Y la derecha conservadora siempre juega con las apariencias. O sea, Calderón con un buen discurso trata de ocultar toda su actitud inmoral, incorrecta que tuvo durante el ejercicio como presidente de la República y que hoy sigue manteniendo, porque el otro tema que también se dijo el presidente es el operativo Rápido y Furioso. Y hoy lo dijo así textualmente. Fue un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México en ese momento que representaba a Calderón. Entonces, fue un acuerdo, ya Calderón no tiene que fingir demencia, él sabe perfectamente que permitió ese acuerdo, al cual dicen que se le olvidó, no tiene conocimiento, no se recuerda, o que él no participó en eso. Bueno, eso ya nadie lo cree. Y más, repito, con las evidencias que están saliendo y que todavía faltan por salir, porque el gobierno mexicano, recuerden ustedes, envió una nota diplomática al gobierno norteamericano para que explicara o que diera a conocer qué información tiene sobre ese acuerdo que se gestó entre el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano
para introducir una gran cantidad de armamento, incluso algunos de ellos sofisticados, y según esto venían marcados o tal vez con algún dispositivo electrónico para ver la ruta que seguían esos, hacia dónde se distribuían esas armas. Pero como dijo el presidente de la República, como el narcoestado, o sea, el Estado estaba infiltrado y en simbiosis con el narco, pues seguramente, dijo él, hubo un pitazo, alguien avisó, claro, de antemano iba a fracasar un acuerdo de esa naturaleza, porque al interior del Estado mexicano había simbiosis con el narco. Más bien, hasta les favoreció porque sí se les dotó de armas. Con la anuencia del gobierno mexicano, se pertrecharon más a sabiendas de que dentro del Estado mexicano había quien daba el pitazo a los grupos delictivos. Y esto pues ya es tan evidente que ya mucha gente está pidiendo ya la cuestión de que también se juzgue a Calderón, a Peña Nieto. Pero miren, yo lo reitero como lo dijimos ayer, no hay que precipitar las cosas. Las cosas se vienen dando una tras otra, sin necesidad, repito, de que aquí, por el desbordamiento de pasiones o por alguna cuestión de precipitación innecesaria o por algún protagonismo innecesario, que nada de eso tiene el presidente de la República, se vaya a tergiversar el debido proceso por un lado, y además hay cosas que, como dice la Biblia, caen por su propio peso. Una vez iniciado un proceso, hay cosas que vienen por añadidura, y por añadidura ya es inevitable que cataloguemos ese Estado que presidió, ese gobierno que presidió Calderón. En ese momento el Estado mexicano fue un narcoestado. ¿Y qué le sucede a los dirigentes de narcoestados? Bueno, por eso le digo, vamos todos con calma y con mucha confianza hacia el presidente. Pues otro que dirigió un narcoestado en Colombia, pues ahora hace unos días le acaban de decretar prisión domiciliaria. Fue también expresidente de Colombia. Y ahí, aparte del narcoestado, eran ligas que tuvieron con los grupos paramilitares y crearon los ceros positivos, es decir, asesinaban campesinos y los mostraban a la prensa como si hubieran sido guerrilleros, ¿no? O sea, hay cosas evidentes. ¿Cuál es el destino de los que dirigieron un narcoestado? Pues si ya lo vimos en Colombia, pues hay similitud con lo que pasa en México, ¿no? Pero repito, sin falsos protagonismos, como dice el presidente, sin venganzas, sino simplemente hacer cumplir la justicia, las cosas van agarrando su nivel. Lo que sí hay que tener cuidado, porque esos que dirigieron el narcoestado, o sea, evidentemente, pues no están de brazos cruzados, y además de los chayoteros y de los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, seguramente también tienen sus nexos con grupos de tendencia profascista o paramilitar. Eso sí tenemos que estar alerta todos nosotros. Pero el presidente de la República lo apoya el pueblo. Y mientras el presidente de la República, como él lo ha dicho, y él se apega a principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, la situación es diferente. Si él tuviera algo cola que le pisen, como se dice vulgarmente, a lo mejor su actitud fuera otra, pero no. O sea, su actitud es transparente, abierta y lo que sí muy firme para no permitir más corrupción en el país ni impunidad. Por eso concluyo toda la confianza al presidente de la República, toda la confianza a su forma, a su estrategia, a su táctica, a su línea política, que está comprobado N veces que está sacando al país del barranco en que nos sumió. Ahora, no solamente el modelo neoliberal, sino el narcoestado que se gestó en estos tiempos de corrupción infinitamente grande. Por eso, vayamos todos poniendo mucha atención y cada quien colabore con un granito de arena para llevar a cabo lo más rápido posible esta gran revolución cultural que necesita nuestro pueblo, para salir adelante con mayor intensidad, con mayor firmeza y para que no se vuelvan a repetir actos y hechos tan bochornosos que lograron minar el futuro de millones de mexicanos.
Pues si te gusta lo que comentamos aquí, podemos comunicarnos a través de las redes que aparecen en la pantalla. Muchas gracias por tu atención.